¿Qué son las vías de administración de medicamentos? Son las rutas por las cuales se introduce fármaco al organismo para generar una acción local o sistémica, también llamada general. Esto es para ayudar al cuerpo a prevenir enfermedades, auxiliar al organismo para aliviar síntomas o para promover la salud. Existen dos vías, existe la vía directa o inmediata, que es cuando se introduce a la piel, dañándola, ya sea como las inyecciones intravenosas, intramuscular, subcutánea, etcétera. Y también están las vías indirectas o mediatas, que es donde no se lastima la piel ni la mucosa, como es la óptica, ocular o vaginal. Vía de administración oral. Consiste en el paso de los medicamentos de la cavidad bucal hacia el estómago. ¿Cómo se administra? Vamos a colocar el medicamento en una bandeja y lo vamos a llevar a la unidad del paciente. Vamos a colocar en una posición cómoda al paciente, ya sea sentado o semisentado, y vamos a explicarle lo que se le va a realizar. Vamos a administrar el medicamento y le vamos a dar un vaso de agua. Vamos a cerciorarnos de que degluta la medicina y en caso de que el medicamento sea sublingual, vamos a asegurarnos que esté debajo de la lengua y no lo degluta. Algunas de las ventajas es que es cómodo y es de costo menor que otras presentaciones, además de que es más aceptado por la mayoría de los pacientes. Una de las desventajas es que algunos fármacos tienen un olor y sabor desagradable, lo que puede ocasionar náuseas y vómitos. Vía intravenosa. Intravenoso significa dentro de una vena y con frecuencia hace referencia a la administración de medicamentos o líquidos a través de una aguja o sonda insertada dentro de una vena. Esto permite el acceso inmediato del medicamento líquido al torrente sanguíneo. ¿Cómo se administra? Coloque el compresor. Elija una vena de grueso calibre, inmovilice la vena sujetándola con el dedo pulgar. Inserte la aguja con un ángulo de 30 grados con el bisel hacia arriba. Aspire lentamente y compruebe si refluye sangre. Retire el compresor e inyecte el fármaco lentamente. Extraiga la aguja y aplique presión con una gasa estéril hasta que deje de sangrar el punto de punción. La vía intravenosa es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo, de modo rápido y bien controlado. Pero la inyección intravenosa puede ser más difícil de administrar que una inyección subcutánea o intramuscular. Aplicación intramuscular. Consiste en la introducción del medicamento a través de la piel mediante una aguja hasta llegar al tejido muscular. ¿Cómo se administra? El primer paso antes de cualquier intervención médica es lavarse las manos y colocarse guantes. 2. Antes de inyectar el medicamento desinfectaremos la piel con una toronda abarcando un diámetro de 5 centímetros haciendo un movimiento de espiral hacia afuera. 3. La hoja se debe introducir formando un ángulo de 90 grados, por lo que es indiferente hacia donde se encuentre mirando el bisel. 4. Una vez seguros de no haber conectado con un vaso, aplicaremos el medicamento lentamente. Como media, emplearemos un minuto y nunca menos de 30 segundos para introducir 5 mililitros de sustancia. 5. Una vez aplicado todo el medicamento, esperaremos unos 10 segundos antes de retirar la aguja para evitar cualquier pérdida de medicación. 6. A continuación colocaremos la toronda con el antiséptico justo en el punto de inyección y retiraremos la aguja con suavidad y rapidez. Haremos una suave presión y fricción para evitar que el medicamento se acumule y así favorecer su absorción. Las ventajas de esta vía es que es una vía de acceso rápido por la que su absorción también lo es. Es útil para la administración de medicamentos de liberación prolongada. Las desventajas es que es altamente dolorosa y es difícil hacer en pacientes con baja masa muscular, además de que puede causar lesiones en nervios periféricos. Vía de administración subcutánea. Es una de las 4 vías parenterales que existe para la inyección de medicamentos. Consiste en la introducción de sustancias medicamentosas en el tejido celular subcutáneo. Se usa principalmente cuando se desea que la medicación se absorba lentamente. Las ventajas son que es una técnica poco agresiva. Se puede utilizar en el domicilio, permite mayor autonomía del paciente, es una técnica sencilla y poco dolorosa. Facilita el control de los síntomas cuando la vía oral no es suficiente. Presenta menos efectos secundarios que la vía intravenosa. No necesita heparinización. Las desventajas son irritación local, infección local, edema, hematoma, induración, desconexión accidental y no se puede utilizar todos los fármacos. Vía intradérmica. Tiene usos en pruebas cutáneas y vacunas. El modelo de aplicación es a través de introducir en la dermis una cantidad de medicamento no superior a 0.3 mililitros y la zona más usada para el uso de esta vía es la cara anterior del antebrazo. Su utilidad tiene fines terapéuticos y preventivos o de diagnóstico, con el fin de observar si desencadena una respuesta inflamatoria local, como el test de Montu, el test de Schick o pruebas de alergia.
La aplicación del ángulo de la aguja es de 10 a 15 grados. La vía intradérmica consiste en la introducción de una cantidad pequeña de solución medicamentosa en la dermis. Estos fármacos se caracterizan por una potente acción que pueden provocar reacciones anafilácticas, de ahí la necesidad de inyectar en la dermis donde el riesgo sanguíneo es reducido y la absorción del medicamento es lenta. Vía intraperitoneal. Es la introducción de soluciones en la cavidad peritoneal. Se realiza para efectuar el método de diálisis peritoneal. Este procedimiento se emplea en los casos de insuficiencia renal, eliminación de urea y de potasio en exceso, y en las intoxicaciones por barbitúricos y salicilatos principalmente. Ventajas. Sus ventajas consisten justo en la sencillez y en estar al alcance del médico sin que exista necesidad de contar con equipo costoso o muy especializado, como es el caso del riñón artificial. Desventajas. Posibilidad de hemorragia, peritonitis, infección y formación de adherencia. Vía intratecal o espinal. Intratecal describe el espacio lleno de líquido entre las capas delgadas de tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. Se puede inyectar medicamentos dentro del líquido o se puede extraer una muestra para someterlo a prueba. Forma de administración. Existen dos formas. Una de ellas consiste en inyectar los medicamentos en un reservorio de Ommaya, que es un aparato en forma de cúpula que se coloca debajo del cuero cabelludo mediante cirugía. Este contiene los medicamentos que circulan por un tubo pequeño hasta el cerebro. La otra forma consiste en inyectar los medicamentos directamente en el líquido cefalorraquídeo en la parte inferior de la columna vertebral después de que se adormece un área pequeña en la parte inferior de la espalda. Anestesia dental. Consiste en aplicar la anestesia local inyectable cerca del nervio, lo cual produce que el diente que va unido se sienta como dormido durante aproximadamente 1 hora. Esto da tiempo para realizar alguna intervención. ¿Cómo se administra? 1. Levante el labio y coloque la aguja justo donde se junta con la encía. El bisel debe estar dirigido hacia el hueso. 2. Antes de meter el líquido, espere y vea si no entra sangre en la jeringa. Si es así, retire inmediatamente la aguja de ese punto sin sacarla y colóquela en otro lugar. Las ventajas es que produce una rápida pérdida de sensibilidad tópica de los tejidos del paciente y las desventajas es que algunas veces produce hematomas. Vía endotraqueal. Es un procedimiento médico en el cual se coloca una sonda en la tráquea a través de la nariz o la boca. Procedimiento. Ya sea que esté despierto o dormido el paciente, se le dará un medicamento para que la inserción de la sonda sea más sencilla y más cómoda. El proveedor insertará un dispositivo denominado laringoscopio para poder visualizar las cuerdas bucales y la parte superior de la tráquea. Si el procedimiento se está realizando para ayudarlo a respirar, entonces se inserta una sonda en la tráquea y se pasa por las cuerdas bucales justo hacia arriba del punto por encima de donde la tráquea se ramifica con los pulmones. Luego la sonda se puede usar para conectarse con un ventilador mecánico para ayudar con la respiración. Vía de administración inhalatoria. Los fármacos pueden ser administrados a través de la vía oral o tubos endotraqueales. Las formas farmacéuticas que se pueden utilizar por esta vía son gas, sólido y líquido. Las ventajas son la gran área superficial y la rica red capilar de los pulmones permiten una distribución y una rápida absorción del fármaco. Desventajas. Es difícil asegurar la exactitud de las dosis. El paciente puede sentir náuseas por el sabor desagradable del medicamento. Es posible la irrigación de la tráquea y los bronquios, provocando tos o broncoespasmos. Vía tópica. Consiste en aplicar directamente sobre la superficie de la piel o las mucosas. Incluye los medicamentos hematológicos que comprenden lociones, pastas, ungüentos, cremas, polvos, shampoos y atomizadores. ¿Cómo se administra? 1. Lavarse las manos. 2. Dependiendo de la presentación, será su forma de aplicación, pero cada medicamento se aplica directamente en la zona a tratar. Ventajas. Tiene efecto local, no produce dolor ni ansiedad y no produce daño de órganos como efecto secundario. Desventaja. Puede haber irritación de la piel y limita la actividad de la persona mientras no esté completa la absorción. Vía de administración oftálmica. Este se refiere a la administración de medicamentos directamente a la mucosa ocular, ya sea en colirios, cales, irrigación o crema. ¿Cómo se administra? Debemos de lavarnos perfectamente las manos, informar al paciente lo que se le va a realizar, colocar al paciente con la cabeza inclinada hacia atrás o en decúbito supino.
y vamos a colocar los guantes. Si hay secreciones vamos a limpiarlas perfectamente y colocar el dedo sobre el pómulo del paciente y tirar suavemente el párpado hacia abajo para así descubrir el saco conjuntival y aplicar el medicamento descrito. Algunas de las ventajas son que es de fácil aplicación, el efecto del medicamento es local y alguna de las desventajas es que está inervada la córnea con fibras de dolor, lo cual lo hace muy sensible. Vía de administración vaginal. Se refiere a la administración de medicamentos por vía vaginal, ya sea en forma de irrigación, cremas, tabletas, espumas o en gel. Los medicamentos más utilizados son los antimicóticos. Las ventajas son: se produce un efecto local de fácil administración. Las desventajas son: al usar técnicas asépticas se pueden ocasionar infecciones cruzadas. Las reacciones alérgicas son más difíciles de detectar por la localización anatómica o podrían confundirse con el efecto de algunos medicamentos, como lo son la quemazón y picor. Cuando la paciente esté menstruando deberá suspender. La vía de administración rectal es utilizada cuando la vía oral es perjudicial para el paciente, como esta puede ocasionar gastritis en el paciente tiene vómito, náuseas o se encuentra inconsciente. Se pueden utilizar analgésicos, anticonvulsionantes, etc. La mucosidad y los vasos sanguíneos favorecen la vía rectal para absorción de medicamento, pero es tardado y la variación del medicamento es diferente. En la vía de administración de medicamentos suele haber variaciones entre niños y adultos. En la vía oral en un niño suele no ocuparse pastillas, tabletas y más líquidos, y si es que se ocupa una tableta suele molerse y después disolverse en agua para darle en gotas al niño. En la vía subcutánea suelen ocupar jeringas más delgadas llamadas pediátricas y por lo regular en algunos medicamentos, en la mayoría, existen dos tipos. El medicamento para adulto que suele ser más fuerte y el medicamento pediátrico que suele tener menos dosis y suele ser recomendado para los niños especialmente. ¿Cuáles son las vías de administración sugeridas? La vía oral de administración de medicamentos es la vía de administración más cómoda, segura y económica. Esta debe ser la elección siempre que sea posible, ya que a diferencia de las vías parenterales, no es un procedimiento invasivo.